tema que vamos a abordar en esta sesión es el de máximos y mínimos de funciones. En síntesis, ¿qué son esos valores máximos y mínimos? Son aquellos valores extremos en los cuales la función alcanza un máximo valor o alcanza un mínimo valor. Esos valores nosotros podemos observarlos muy fácilmente cuando tenemos al frente una gráfica. Pero la idea es no recurrir inicialmente a la gráfica, sino hacer uso de los conocimientos en derivada con el fin de nosotros poder, de cierta manera, encontrar esos valores sin necesidad de utilizar la gráfica como herramienta inicial. Ok, entonces miremos esos conceptos de máximos y mínimos. Decimos que una función f de x, un máximo local, o también podemos decir máximo relativo, en un punto x igual a c, que pertenece a un intervalo abierto a b, se cumple que el valor de la función en ese punto c, estamos viendo acá, el valor de la función en ese punto c es mayor que cualquier valor de la función para cualquier valor de x, siempre y cuando esa x esté cercana a ese valor c y esté también contenida en ese intervalo. Ahora, el máximo relativo o máximo local se va a ubicar, ¿verdad?, en el punto x igual a c. Pero el máximo valor que alcanza la función lo vamos a obtener al reemplazar el valor de c en la función, es decir, en f de c. De la misma manera, si yo tengo, dice que una función f de x tiene un mínimo local, o también podemos llamarle mínimo relativo, en un punto x igual a c, que pertenece a un intervalo abierto a b, si se cumple que el valor de la función en ese punto c, esto tenemos aquí, el valor de la función en el punto c es menor que f de x, a cualquier valor de x, es decir, el valor de esa función en el punto c es menor que cualquier valor de la función para cualquier valor de x, lo suficientemente cercano a ese valor de c y que esté contenido obviamente en ese intervalo. Entonces, aquí de la misma manera, el mínimo relativo va a ubicarse en el valor x igual a c, pero el valor mínimo de la función lo vamos a obtener al reemplazar a f de c. Entonces, un valor es máximo relativo cuando es mayor que cualquier valor de la función para un valor de x cercano a ese valor en un intervalo. O es mínimo cuando es menor, es decir, está por debajo de ese valor de f de x para cualquier valor de x que esté relativamente cerca a ese valor de c. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos determinar cuándo se trata de un máximo o de un mínimo? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es importante establecer que esos máximos y mínimos, es decir, esos extremos locales, solamente pueden pasar en puntos que son llamados puntos críticos. ¿Qué es un punto crítico? El caso del valor de x igual a c, decimos que es un valor crítico para una función continua f de x, si ese valor de la función en ese punto c, además de estar bien definido, su derivada es igual a 0 o su derivada no está definida en ese valor x igual a c. En síntesis, los puntos críticos son aquellos puntos de una función en los cuales su derivada es 0 o su derivada no está definida. Y los extremos relativos o los extremos locales solamente ocurren en los puntos críticos. Ahora, si C es un valor crítico, entonces la coordenada, es decir, el conjunto o el par de elementos formados por C y el valor de f de C, eso se llama coordenada, eso es lo que se denomina punto crítico. Entonces aclaramos, C es un valor crítico porque en él la derivada es 0 o no está definida. Y la coordenada formada por C y su correspondiente valor en la función es lo que se llama punto crítico. Entonces decíamos que los extremos relativos solamente ocurren en los puntos críticos. Veamos entonces, desde el punto de vista gráfico, cómo analizamos nosotros los máximos y mínimos. En la primera parte, la primera gráfica, ahí tenemos el intervalo AB en X, el punto C, es ese punto C, el valor de f de C lo representamos con el punto P. Ese punto P está por encima de cualquier valor
a lo largo de ese gráfico. Entonces decimos que hay un máximo relativo. De la misma manera, aquí en el segundo caso, en el intervalo AB, el valor de f de c lo simbolizamos como el punto Q. Ese punto Q está por encima de cualquier valor de la función a lo largo de esta gráfica, ¿verdad? Les decimos que en estos casos, en ambos casos, se trata de un máximo relativo. De la misma manera, ¿cómo observo yo un mínimo relativo en un gráfico? Aquí tenemos, en el intervalo entre A y B, el valor de f de c está aquí en el punto A. Ese punto A está por debajo de cualquier otro valor a lo largo de esa gráfica. Y en el otro lado también vemos que para el punto C, lo representamos como f de c en el punto B, ese valor está por debajo de cualquier valor en este gráfico. Entonces, es muy fácil uno reconocer cuando una función tiene un máximo o un mínimo si se trata de gráfico, ¿verdad? Ahora, podemos también nosotros hablar de máximos y mínimos absolutos. Decimos que un valor máximo absoluto se presenta cuando una función f de x tiene un máximo absoluto en un punto x igual a c si se cumple que el valor de la función en ese c es mayor que f de x para cualquier x, incluyendo a todas las x del dominio. En los mínimos relativos hablamos de un intervalo, ¿verdad? Acá es del dominio, es decir, de todos los posibles valores que toma la x. Allá podría ser de un pequeño intervalo, ¿verdad? En los mínimos relativos, en los máximos relativos. Acá tiene que ser de todo el dominio de la función. Entonces, el máximo absoluto es el valor de la función en el punto C. De la misma manera, decimos que una función tiene un mínimo absoluto cuando ocurre que el valor de la función en el punto C es menor o igual que el valor de f de x para toda x del dominio. Es decir, aquí nuevamente insistimos, no es un intervalo ni un valor cercano a ese punto C, no. Acá es que este punto C está por encima de todos los valores de x del dominio. Ahora, vamos a verlo desde el punto de vista gráfico. Acá tenemos una presencia más gráfica, ¿verdad? De todo esto. Entonces, aquí decimos que el punto de azul representa un máximo absoluto. Miren que esta curva tiene dos máximos. El de amarillo, que se convierte en un máximo relativo, y el azul, que es un máximo absoluto. ¿Por qué es un máximo absoluto? Porque él está por encima de cualquier otro punto. La gráfica no tiene otro valor que esté por encima de él. Entonces, decimos que es un máximo absoluto. Y el amarillo, obviamente, se convierte en un máximo relativo. ¿Por qué? Porque él es mayor, supongamos en este intervalo acá. Para este par de puntos él es un máximo. Pero hay uno que supera a los demás. Ese es el máximo absoluto. De la misma manera, podemos decir que hay un mínimo relativo cuando ese valor está por debajo de cualquier otro valor. Aquí en el segundo gráfico tenemos dos mínimos. El de morado es un mínimo relativo, está por debajo de estos puntos, pero hay uno que está por debajo de todos, que es este de verde. Entonces, ese de verde corresponde a un mínimo absoluto. De esta manera, nosotros podemos identificar de manera gráfica o entender el concepto de lo que es un máximo o un mínimo, ya sea absoluto, ya sea relativo. Pero la idea no es que podamos verlo simplemente a través del gráfico. La vez que nosotros podamos, o la idea es que podamos hacer uso de la derivada con el propósito de encontrar esos valores máximos. Entonces, para poder hacer uso de la derivada, vamos a utilizar diferentes criterios. Uno es el criterio de la primera derivada y el otro es el criterio de la segunda derivada, que son temas que veremos en sesiones posteriores.